Y precisamente hoy en nuestra sección Salud para Todos nos acompaña en el estudio la maestra Michelle Charlie Curi, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, y con ella vamos a platicar más a fondo sobre la importancia de la educación sexual en los jóvenes, por supuesto un elemento importantísimo para tener un Día del Amor y la Amistad pleno, saludable y con toda la información que se debe de tener a la mano en estos casos. Muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristina Omar, muchas gracias por el espacio. Listo, buenos días, qué gusto tenerte otra vez por acá, por el estudio. Gracias. Sin duda alguna, este sigue siendo un tema controversial, ¿no? ¿La sexualidad? Exacto, y la educación sexual también, claro, ¿no? ¿Cuándo se debe impartir la educación sexual? ¿Cómo se debe de impartir? ¿Si se debe hacer muy científicamente, de forma sexualizada? ¿Cuál es la manera en la que llega mejor el mensaje? No solo a los jóvenes, sino incluso a los niños que tienen que tener ya nociones de esta parte esencial y fundamental de la vida de un ser humano. Así es. Sí, miren, desafortunadamente el tema de la educación sexual en nuestro país sigue siendo un tema tabú. En muchísimos lugares vemos que a las mamás les cuesta mucho trabajo hablar con los hijos, a los padres hablar con los hijos sobre esta situación de la educación sexual, lo que hace que sea algo muy atractivo para el joven. Porque ustedes recuerden que lo que no se conoce es lo que quieres conocer. Lo prohibido impela al goce. O sea, si me lo están prohibiendo es porque quiero ir a hacerlo. Entonces, entre más les digan que no, entre más quieran evitar el tema, más atractivo va a ser para la juventud. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahorita que estaban hablando de estadísticas en cuanto a los embarazos en México, efectivamente sucede, ¿no? Vemos nosotros todos los días en el hospital llegar jovencitas, niñitas de 11, 12 años en una situación de embarazo. ¿Por qué? Porque no hubo una educación sexual. No se les dijo lo que tenía que pasar. Ellas consideran, las mamás, las abuelas, muchas veces las abuelas que están al cuidado de las niñas porque las madres tienen que ir a trabajar, que son cosas que no se tienen que hablar, que no se tienen que tocar. Y necesitamos abrir ese espacio porque los jóvenes no lo conocen, no lo entienden. Ya decía Freud, ¿no? Hay una cosa que se llama sexualidad infantil. La sexualidad infantil es completamente distinta a la sexualidad adulta, porque en la sexualidad infantil va a haber una situación placentera, ¿no? Pero no de cuidado y de amor hacia el otro. Simplemente siento algo y entonces curiosidad y entonces un otro llega, va a haber una acción sexual, una actividad sexual, pero no por un cuidado y un amor, sino simplemente por una curiosidad de la cual nadie me explicó qué podía pasar con eso. Y cuando se accede a la sexualidad adulta es cuando ya hay una preocupación por el otro, ya hay un amor hacia el otro, que también hablaban de la diferencia entre amor y enamoramiento. Bueno, pues es totalmente esto. El amor ya trasciende el tiempo y se dirige hacia un cuidado y protección que yo quiero hacer con la pareja con la que esté. Y por eso es tan importante explicarles esto a los niños. Claro. ¿Cuál es la edad adecuada para que los padres de familia aborden el tema de la sexualidad con los niños y cómo debe ser abordada? O yo supongo que debe ser abordada de forma directa, sin tabús, sin complejos, Así es, ¿no? sí. Pero también la mentalidad del niño tiene que estar desarrollada para asumir ese tipo de diálogos directos, información directa. Sí, claro. Miren, la edad ideal es cuando los niños empiecen a preguntar. Si ellos ya están preguntando, es porque algo quieren saber. Sobre el sexo directamente. Sobre el sexo. Es porque en la escuela los amiguitos ya hablaron, porque lo buscaron en internet, porque lo que sea, y ya quieren saber. Y no hay mejor persona para explicar que las personas en casa. Entonces, desde que ellos empiecen a preguntar qué significa esto, cómo se hace aquello, hay que tener la posibilidad de hablarlo. Ahora, hay que entender también que hay un lenguaje infantil. No podemos hablar con los niños como hablamos con los adultos. Los niños comprenden todo. Eso de que los niños no se dan cuenta de las cosas es falso. Ellos entienden todo, ellos van a saber todo lo que pasa, pero necesitamos tener un lenguaje adecuado a su edad para que no sea terrorífica la información, ¿no? Un niño evidentemente no va a entender tal cual lo que es la sexualidad adulta, a menos que se lo podamos explicar desde un lenguaje del cuerpo, de la anatomía de los sexos y de qué es lo que pasa con un contacto con uno y con el otro. Ellos preguntan. Muchas veces sí nos cuestionamos sobre las edades, pero de verdad los niños son una cosa brillante. Y desde muy pequeñitos ellos dicen, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Esa se llama curiosidad que impela el pensamiento. Si los niños preguntan es porque ya están pensando y hay que contestarles para colmarlos de significados y que no los vayan a buscar en la calle, en experiencias o que pasen al acto, ¿no? Nosotros decimos mucho en psicología, lo que no se habla se actúa.
Entonces, si tú no me dices las cosas, voy a ir a hacerlas, porque no sé qué gravedad contienen, en qué problema me puedo meter, etcétera. Pero si tú me lo dices, yo le encuentro un significado y lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero hay que hablar. Sin duda. Michelle, yo quisiera preguntarte algo que afortunadamente es muy, pues son temas muy actuales. Es cierto que la sexualidad sigue siendo un tabú, pero también es cierto que existen nuevos problemas que también tenemos que abordar. Por ejemplo, ¿cómo se habla con un niño de la homosexualidad, de los géneros no definidos, ya sea fluidos, transgénero? Porque estamos viendo cada vez, afortunadamente, casos donde se está ya reconociendo en los niños también este tipo de situaciones y seguramente muchas personas no saben cómo manejarlo, cómo abordarlo dentro de esta educación sexual. O niños que desde Sí, temprana edad asumen algún comportamiento relacionado a... Sí. Durante el largo de la vida nosotros vamos a pasar por diferentes etapas. Cuando nosotros somos niños, en psicoanálisis se llama que hay una sexualidad polimorfa. Es decir, que el niño se enamora de lo que sea, del gato, del amigo, de la mamá, es como completamente polimorfa y no tiene una forma el amor. Después vamos creciendo y vamos eligiendo nuestro objeto de amor. Se dice objeto, pero bueno, en realidad es la persona de amor. Esa elección de objeto, como nosotros le llamamos, va a ser la identificación que tengas con normalmente la niña con su madre y el objeto de amor va a ser el sexo opuesto, el padre, o al revés, que también se puede dar. Esas son elecciones. Necesitamos entender que hay una cosa que se llama respeto y el respeto va en cuanto al otro a lo que el otro quiere elegir sin que tenga que ver yo. Esta situación de la homosexualidad, de los polimorfos, de todas estas formas diferentes de amar, son absoluta y totalmente válidas mientras el otro las respete y mientras no haya un daño hacia el otro. Siempre que respetemos y que no dañemos a las personas, hay que hablar de las diferentes formas de amar. Somos humanos y simple y sencillamente por ser humanos podemos elegir la forma en la que queremos vivir y eso tiene que ser absoluta y totalmente respetada por quien se nos ponga enfrente. Entonces hay que hablarlo con naturalidad, existe, es real. En la etapa de la adolescencia se dice que se pasa por una etapa de bisexualidad. ¿Qué significa eso? Que el niño y la niña no saben cuál va a ser su objeto de amor, su elección de amor, un niño o una niña, porque hay una confusión en cuanto a la identidad. Hay que acompañarlos en eso. Si un niño en la etapa de la adolescencia está junto con otros niños y está el club de Tobe a todo lo que da, no hay que asustar, si las mamás no tienen que interferir de no, vente y te voy a presentar a las niñas, no, simplemente hay que acompañar y explicar. Michelle Charlier-Curie, danos un segundito, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Una pausa, regresamos. Bueno, pues estamos teniendo una plática muy interesante, muy oportuna con Michelle Charlier-Curie. Ella es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y estamos hablando sobre la importancia de la educación sexual, pues sobre todo en los niños, ¿no? Para evitar precisamente estas condiciones que a veces se enfrentan desde los embarazos a temprana edad hasta pues circunstancias adversas que afectan directamente a la psicología, ¿no? Como pues malas experiencias dentro del aspecto sexual o enfermedades de transmisión sexual. Estábamos platicando, Charlier, pues cuáles son las etapas adecuadas. Ahora, a mí me gusta, para empezar a platicar, ya nos dijiste que bueno, existe cuando los niños empiezan a preguntar, es cuando hay que abordarlo de forma directa, sin tabús y de forma clara. Pero también me gustaría preguntarte, ¿cómo los padres tienen que afrontar, revisar o entender, por ejemplo, nuevos aspectos que los jóvenes y más jóvenes están viendo a través, por ejemplo, de las redes sociales? Que ya de plano se pierde el control de la información en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Seguramente muchos padres lo logran desarrollar muy bien, cuidar muy bien las fuentes de información o de acceso de muchos niños, pero hay otros que no. Quizá puede ser la mayoría. En ese sentido, de repente el niño... El padre no sabe y de repente el niño ya vio una verdadera... Toda la trilogía. No, o sea, decir cosas que ni te lo puedes imaginar. ¿Cómo identificar eso en el niño? Si está viendo algún contenido, por supuesto, de contenido sexual que no, pues obviamente carece de alguna información, que debe ser un impacto seguramente muy fuerte para el niño, y cómo abordarlo también.
Aquí el punto clave y que se está perdiendo muchísimo es la posibilidad de comunicación. Está habiendo muy poca comunicación en las casas. Si tú te fijas, todo el mundo está en su tablet, en su celular, enfrente de una pantalla, en donde hay mucha comunicación virtual, pero poca comunicación física con el otro. Y entonces eso hace que tengamos cerca a los que están lejos, pero lejos a los que están cerca. Necesitamos hablar, los adultos también tienen que ir a educarse en la sexualidad, porque la sexualidad ha cambiado, porque ha habido distintos conceptos, porque ha habido distintas formas de amar, y si ellos están en un contexto desde hace 1,000 millones de años, también se tienen que educar. Sí nos encontramos que muchas veces los niños les explican, ¿no? Como ustedes estaban diciendo, los papás casi qué significan los términos porque ellos ni los conocen, y por eso va a ser muy importante que abran la posibilidad a los padres de que los niños se puedan acercar a ver qué vieron en internet, qué películas están viendo, qué información están teniendo, sin que haya un regaño, sino una comprensión de lo que están viendo, una comprensión de cómo está avanzando este mundo, porque hay mucha dificultad en la adaptación a este avance. Claro. Y dentro de esta adaptación del adulto, entonces poder tener un vínculo mucho más cercano con el niño, porque si no, ¿qué pasa? El niño va y se hace del grupo que sí lo entiende, que va a ser sus mismos compañeros o que va a ser gente de la calle, etcétera, etcétera, y alejándose cada vez de este adulto incomprensible y que solo regaña ante situaciones particularmente de esto del sexo, ¿no? Claro. Sí. Y también de la prevención, es muy importante la prevención. O sea, no solo saber qué es el sexo, sino cuándo tenerlo, que realmente sea en una condición y una situación protegida, o sea, que se pueda hablar de las consecuencias que puede haber. Porque, de verdad, una niña de 10 años es una niña. Es un sujeto que quiere jugar y que tiene que jugar y va a aprender 1000 cosas. No es alguien que se pueda convertir en madre. Y si se convierte en madre, su vida va a cambiar y también la vamos a acompañar. Pero se puede evitar esta situación para que las etapas de la vida se cursen y transcursen como debe de ser, sin tener mucha prisa por pasar por ellas. Claro. En este sentido, Michelle, ¿cuál es el papel que debe jugar la escuela? Porque también es un eterno debate, ¿no? Esto le toca a las familias, esto le toca a las escuelas y es un forcejeo impresionante. Ya nos dijiste que pues, la casa es fundamental, los padres deben de ser los principales guías. Sin embargo, pues también en la escuela sucede la mayor o una parte vital de nuestra vida social, que es precisamente generar esas relaciones de amistad, de amor, etcétera. ¿Cómo deben las escuelas jugar un papel en esta parte de la educación sexual? Aquí lo más importante es que los papás dejen de pensar que la escuela es la que tiene que educar. La escuela es un apoyo, pero la educación viene desde la casa. Entonces esto de mandarlos allá para que se curen, se reparen igual, ¿no? Que vienen con nosotros a salud mental y es que se porta muy mal mi hijo, regáñelo y cúremelo y que se le quite esto, no va a ser así. Tiene que ser un trabajo entre todos, ¿no? Entonces la escuela no va a educar, la escuela va a apoyar a una educación, pero la educación inicia en casa. Y sí se tiene que haber aquí una mayor observación. No están observando cuando hay dificultades, cuando hay bullying, que también lo abordan ustedes muchísimo, cuando hay algún acoso, porque desde pequeños también hay acosos, si bien no en acto, sí en molestar, en palabras, etcétera, que los niños no van a comprender y van a provocar aislamientos, van a provocar trastornos que van a poder llevar a depresiones y de ahí consecuencias más graves. Entonces los maestros y la gente dentro de la escuela tienen que observar muchísimo qué está pasando con sus alumnos. Un niño que se aísla, un niño que no juega, un niño que no habla, algo está queriendo decir. En el silencio hay mucho de verdad. Entonces hay que acercarlos y hablar con ellos y cuestionarlos y preguntarles. Nuevamente me pongo en la posición de la comunicación. Necesitamos empezar a hablar porque estamos todos en silencio, ¿no? Claro. Oye, Michelle, finalmente creo que bueno, hemos hablado sobre las etapas de cuándo hay que hablar sobre el sexo con los niños, pero hay otra parte importante, cuándo es importante y necesario hablar sobre el uso de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque pareciera muchos padres dicen, no hablo con mi hija o con mi hijo, porque si hablo con ellos pareciera que les dije, ya puede ser relaciones sexuales. No se le vaya a ocurrir. ¿No? Entonces, pero bueno, pues sabemos que el uso adecuado y oportuno de los anticonceptivos pues, genera no solo un freno en las enfermedades de transmisión sexual, sino también los embarazos. Sí. El periodo en donde nosotros tenemos que empezar a hablar con los hijos sobre estas situaciones es en la pubertad. ¿Qué es lo que pasa en la pubertad? Son los cambios secundarios en el cuerpo, ¿no? Los niños van a cambiar su cuerpo, las niñas también, la voz, etcétera. Y ahí, en cuanto empieza a haber un cambio, ellos van a poder entender qué hacer también a nivel amor, a nivel sexualidad, etcétera, cuando deseen iniciar su vida sexual.
La pubertad es el concepto fisiológico, biológico de lo que comúnmente llamamos adolescencia. La adolescencia va a ser el concepto psicológico. Es la etapa más complicada por la cual va a pasar un ser humano. Y por eso es muy importante acompañarlos en esa etapa, porque es ahí donde van su primer amor, es ahí en donde van a elegir el objeto de amor, es ahí donde van a elegir el objeto de identificación. Y es ahí donde hay que hablar de también este tipo de prevenciones que debe de haber en cuanto a lo que tú mencionabas, Amar. Y bueno, finalmente, seguramente hay instancias como en el Hospital Juárez de México donde pueden recurrir para recibir más orientación y pues acompañar a los jóvenes y a los niños en este aspecto. Sí, yo siempre les digo, den el paso. O sea, así como hay que ir al médico cuando les duele la cabeza, hay que ir con el especialista en salud mental cuando hay alguna situación que no sabes o no puedes manejar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra en psicología, doctora Michelle Charlier-Curie, jefa de la unidad de salud mental del Hospital de Juárez. Interesantísimos estos temas, seguramente serán de mucha ayuda para quienes nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Una breve pausa, regresamos con más temas.